Bueno, es triste contabilizar los días, pero llevamos 1509 días de guerra entre Rusia y Ucrania. 1509 días. Esto en Roman Paladín es 4 años y 42 días de guerra, ¿eh? 4 años y 42 días. Sí. Nadie sabe cuándo se va a parar esta guerra. Esta sigue, es que ya va por libre esta guerra. Y después, claro, y después nos vamos a otra. Ojo, que la de Ucrania ya nos ha costado a los españoles 17.000 millones de euros. 17.000 millones. Solo los españoles. Después cuentan los alemanes, los ingleses, bueno. Y después llevamos 39 días, hoy 39 días, además hoy ha puesto plazo el señor Trump de la guerra en Irán. O sea que, dicho esto, profesor Eduardo Pintado. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal sus días de descanso? Bueno, aquí nosotros el descanso ha sido trabajando. O sea, todas las procesiones desde aquí, desde el despacho. Trabajando. El día de descanso ha sido trabajando, pero además muy bien. Con placer. Muy bien, me alegro. ¿Qué le parece todo esto? Bueno, pues son muchos frentes y son tiempos difíciles, porque todos estos conflictos de una u otra manera tienen un efecto dominó sobre las distintas economías de Europa Occidental, ¿no? En concreto, y de la nuestra en particular. Y claro, uno no sabe ya a qué atenerse, porque las informaciones no son muy exactas, no son muy proclives a que uno pueda tener una opinión y hacerse y hacer una situación correcta con un análisis bien hecho, ¿no? Y con continuas amenazas, que a veces se cumplen y a veces no, pero claro, son amenazas tremendas. Me refiero al caso concreto del presidente de Estados Unidos, de Trump, ¿no? Porque oyéndolo anoche era como el apocalipsis que se nos venía encima. Y claro, lo dice o lo expresan con una frialdad, como si tuviesen, como si fuese un juego de adivinanzas, ¿no? Dice una cosa, a la media hora dice la contraria. Sí. Y claro, los análisis se hacen difíciles, pero solamente pensar que puede ser hacer realidad tan tremebundas advertencias, pues a uno se le eriza el pelo, ¿no? Y vamos a ver esta tarde-noche fatídica. Ayer decía, Trump avisa a Irán tras su rechazo al alto el fuego. Podemos destruir el país en una noche y puede ser mañana. Eso lo decía anoche. Claro, pero en fin, uno recuerda aquellas escenas. Tú eras muy joven, ¿no? Pero yo recuerdo aquellas escenas tremendas de oleadas y oleadas de los B-52 bombardeando Saigón, el napalm, en fin. No sé si te acordarás también escenas aquellas de la famosa película Apocalipsis Now. Sí, entonces uno ve eso y tiene que luchar para no ser frívolo, para no comentar esto como si fuese una partida. Esto es un drama humano tremendo, ¿no? Que está matando, quitándole la vida a miles de personas. Se están abriendo más frentes. El sur del Líbano se está poco a poco convirtiendo en una especie de Gaza, ¿no? Digo Israel porque lo está ocupando Israel, o sea, está ampliando el territorio. Sí, esa zona que era antiguamente en los primeros conflictos de las guerras árabes israelíes, que eran los altos del Golán, eso ya lo ha sobrepasado con creces y está extendiendo sus fronteras hasta el río Drin, hasta el sur del Líbano, ¿no? Como si quisiera ser una zona de seguridad, pero que es un eufemismo. Eso que ellos llaman zona de seguridad es una zona ocupada. Entonces ya por el flanco sur ha ocupado Gaza. En el flanco norte ya ha ocupado el sur de Israel. Y lo que va es ampliando su territorio
y que siempre, según lo que hemos visto en los últimos años, va seguida después con oleadas de asentamientos de judíos, ¿no? Y claro, esto es un tema que parece que no tener fin. Lo que está claro es que nadie pensó nunca en la capacidad de resistencia que iba a tener Irán. Pero nos ha pasado igual con Ucrania, porque Sí. Rusia iba a ocupar el territorio ucraniano del Sí. Donbass en nada, Sí. en una semana, y vamos Sí, 4 años, ¿no? Yo recuerdo los 3 primeros días de la invasión rusa, de la segunda invasión rusa, y estoy visualizando como si fuesen en una autopista cientos de tanques enfilando con un paseo, una parada militar, un paseo militar a Kiev, ¿no? Como que aquello iba a durar 48 horas, que iban a derribar el régimen de Kiev y que se iba a instaurar un régimen prorruso en Ucrania. Y mira dónde hemos llegado, los años que han pasado y los miles de muertes que hay. Es como si dentro del ranking, palabra horrible, ¿no? Dentro del ranking de los conflictos bélicos hubiese pasado a un segundo término. Ya no ocupa primeras planas en los periódicos, ni siquiera las famosas 3 de los grandes periódicos nacionales, ¿no? E internacionales, ¿no? No ocupa columnas de opinión, es como una guerra silenciada, ¿no? Y yo creo que esto particularmente está favoreciendo y fortaleciendo a la posición rusa en ese sentido. ¿Por qué? Porque Rusia está aprovechándose de las circunstancias bélicas que hay en el conflicto del Golfo, ¿no? y de la guerra con Irán, con el tema de que pasa a ser otra vez un suministrador importante de gas y petróleo, no solamente a lo que tenía, a lo que estaba abocada, porque tenía acotado nada más que ser suministrador de países como la India, y Pakistán y China, sino que se le están abriendo otra vez mercados que ya fueron antiguamente suyos, particulares, ¿no? En Europa ya se está hablando de una forma clara, volver a abrir los permisos para que se importe gas de Rusia. Eso, claro, eso de una forma importante fortalece otra vez la economía rusa y, por supuesto, eso lleva consigo que su ejército y sus iniciativas vuelvan a tener una fuerza importante. De todas maneras, aunque de una forma muy lenta y con un coste humano colosal, importante, ¿no? Pues son oleadas de muertos de jóvenes rusos, lentamente van avanzando y se van adueñando ya prácticamente, lo tienen todo ya, más prácticamente el 90% de lo que pretendía antes de la guerra ya lo tiene. Solamente en la parte norte, en lo que es la parte que conlleva las carreteras que van a Kiev, están todavía sin ser, sin estar dentro de los objetivos de Rusia, ¿no? Pero todo lo que es la Ucrania oriental, esa está ya prácticamente bajo su mando, ¿no? Pero nadie dice vamos a parar, ¿eh? No, es por lo que hablamos antes, es que los ojos de todo el mundo y sobre todo de todos los medios y las economías, está todo el mundo pendiente de este tema gravísimo, porque este tema, durante las primeras semanas, hablamos de un conflicto bélico, digamos, un poco en el estilo de una guerra clásica, ¿no? Pero no se tuvo nunca en cuenta, o por lo menos no se opinaba. A mí me cuesta mucho entender que en las grandes cancillerías europeas y en Estados Unidos no hubiese un plan B, no se hubiese previsto las consecuencias económicas que podía tener sobre
sobre Europa occidental. A mí me cuesta mucho creerlo, me cuesta mucho creerlo. Aquí ha habido mucha frivolidad y mucha improvisación, que al final van a ser miles de ciudadanos europeos que van a padecer este tema. Y esperemos que acabe muy pronto, porque hemos tenido, dentro de las desgracias, la suerte que han sido conflictos de post-invernales acercándose a las primaveras. Pero esto hubiese sido octubre, noviembre, diciembre, enero en Europa, y hubiera habido restricciones en cuanto al tema de la calefacción, ¿no? Y en temas eléctricos. Y hubiese sido ya un problema importante. Yo no creo, la verdad, porque es que ya se me hace muy difícil pensar que Irán pueda resistir mucho más tiempo, ¿no? Y si esta noche se cumple esa horrible, ¿no? Esa horrenda predicción que ha dicho Trump, ¿no? De que va a aplastar a Irán, que va a dejar a Irán plana. Tú imagínate el drama humano que se va a ocasionar en ese país. Y fíjate que estamos cayendo mucho en el mismo tema que caímos en Irak y en Libia. Tú sabes que yo soy muy cercano a leer todos los días la prensa alemana, y son muy pocos columnistas los que hablan del día después. Es como si no existiera el día después, como no hay un gobierno en el exilio, no hay partidos políticos bien vertebrados que puedan asumir. Si arrasas a toda la administración, aquello va a ser lo que llamamos eufemísticamente, en términos de la ciencia política, un país fallido. Y claro, de ahí no puede salir nada bueno. Nada bueno. Tú puedes aplastar una potencia industrial y armamentística como Irán, y tú puedes causar millones de muertos, pero las ideas no las puedes matar. Las ideas no las puedes matar. Y yo no sé qué reacción a medio y largo plazo van a tener las distintas facciones del mundo árabe. Esto va a pasar factura a alguien. Aquí se van a abrir unas heridas muy, 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 muy profundas, que van a ser muy difíciles de cerrar. Esto no se cierra aplastando una potencia militar. ¿Y cómo aplastas las ideas? Las ideas no se pueden aplastar. Y yo no sé, hay distintas facciones dentro del mundo musulmán, pero hay chiíes en minorías chiíes con milicias en muchos países de la zona. Si ha sido difícil, casi imposible, acabar en Gaza con la minoría chií y su brazo armado, que era Hamas, y si ha sido muy difícil acabar definitivamente con la milicia chií en el norte de Siria y en el sur del Líbano, que es Hezbollah, pues imagínate lo que puede ser creer la utopía que se puede aplastar para siempre a un régimen con una base chií fundamental como es Irán, ¿no? Y créeme que lo más difícil de analizar, y las carencias que uno más ve en este sentido, es que no se habla del día después. No se sabe cuál es el día después. Hace unas semanas hubo un esbozo, no sé si te acordarás, sacaron a relucir a la figura del hijo de Reza Pahlavi, del último Shah, pero también lleva 20 días que no vuelve a estar en primera plana. O sea,
hubo un primer intento en ese tema. Trump decía que estaba hablando Sí. con algunos Y después, del gobierno, pero... ayer y antes de ayer, 3 países, no precisamente de mayoría chií, más bien todo lo contrario, pero países con mucho peso en el mundo musulmán o árabe, como Pakistán, Turquía, y me falta otro, Pakistán, Turquía. Son 3 países que pusieron encima de la mesa un plan de paz supuestamente hablado con Irán. Y Egipto. Egipto, Turquía y Pakistán, 3 de las grandes potencias, y una de ellas con armamento atómico como Pakistán, ¿no? Pusieron encima de la mesa, le pusieron a Trump un principio de acuerdo que ellos 3 habían suscrito y pactado con Irán, y no se le ha hecho ni caso. Y yo no he tenido oportunidad, porque fue ayer o antes de ayer, de leer concienzudamente en qué consistían estos puntos preparados y estudiados por estos 3 países. Pero lo que sí está claro que son 3 países que ya han puesto encima de la mesa una supuesta salida a este drama. O sea que no, sensu contrario, viene a demostrar que el régimen de Irán no está absolutamente aislado del resto de sus países de la región, y no se le ha hecho ni caso o poco caso, porque después de poner estos puntos encima de la mesa, hace una rueda de prensa diciendo que va a estallar el apocalipsis sobre el país. O sea, ahí hay algo que a mí no me encaja. Pero claro, mañana son 40 días de guerra, ¿eh? 40 días, mañana. O sea... Sí, y hay otro tema del cual se habla muy poco. Se habla muy poco, que es de Israel. No, de Israel ahora no es igual que de Ucrania. Se habla, bueno, de Gaza ya no existe. Gaza sí, pero no existe. Del binomio Estados Unidos-Israel versus Irán, se habla de la parte de Estados Unidos. O sea, como si no hubiese ningún tipo de responsabilidades y que Israel fuese simplemente un compañero que ayuda, que le da cierta infraestructura a Estados Unidos. Y no es así. Yo creo, bueno, es una opinión muy particular, que es todo lo contrario, que es la raíz primera de este problema. Israel, si uno mira los últimos 40 o 50 años, ha ido uno a uno descabalgando, descabezando y destruyendo como potencias militares a todos los grandes países árabes de la zona. Primero a Egipto, después a Siria, después a Irak. El último que quedaba en la zona era Irán, con lo cual Israel pasa a ser la potencia militar más importante de la zona. Y eso lleva consigo una expansión territorial clara y muy concreta. Ya lo está haciendo, la expansión, el crecimiento del país ya está ahí. Exacto. O sea, aunque no lo veamos, está claro que... Bueno, pues estaremos muy pendientes al día de hoy, mirando a la Casa Blanca y a Washington. Tú tendrás la suerte de que como estás aquí pegado al terreno las 24 horas del día, y con el cambio horario estaremos muy pendientes esta noche. Te enterarás. Esta noche o Trump le dará otro plazo. Sí, que puede ser, que puede ocurrir. Ojalá. O que pueda, vamos a ver. Ojalá, gracias a Dios, sea
no sea sino una fanfarronada más. Sí, Pues bueno, no sé qué término utilizar. esperaremos a finalizar el Pues día sí. de hoy, claro, en horario americano, evidentemente, Correcto. en horario de Washington. Correcto. Bueno, antes de terminar, yo quería mandar un abrazo muy fuerte a un compañero de esta casa, aunque parezca que no, Correcto. a un compañero de esta casa que falleció Sí. hace unos días. Gran colaborador, era colaborador asiduo de la 10 Capital Radio, Sí. casi semanalmente. Sí, anoche me acordé de todos ustedes Sí, y de esta radio porque yo tuve la enorme suerte de participar en esta mesa y en Sí. este despacho con el maestro Pardella sí, y con Diego Carcedo, Diego que Carcedo. era una persona que estos días precisamente, cuando me enteré del fallecimiento, me acordaba, digo, justo en estos momentos, seguro que todas las mañanas estaríamos conectando con Diego, con Diego en Madrid. en su casa, en la península, Sí. y daba unas visiones claras, exactas, muy concretas Hay que decir que de Diego estos fue conflictos. de los primeros corresponsales de Radio Televisión Española, Sí, corresponsales de guerra. fue un mito, fue una Sí. leyenda. Yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo lo conocí a través de las ondas, Sí. en esta radio con Pardella, para mí era como un mito. Sí. Digo, pensar, llegaba a casa y con los amigos He típicos, estado ¿no? con Diego Carcedo. Estuve hablando y tal, y me tutea y Sí. no sé cuánto, y nos hicimos amigos a través de la radio. Era un ser formidable. Bueno, hay que decir Formidable. que Diego estuvo en Vietnam, desde que estábamos hablando Sí. antes, fue de los primeros. Yo creo que estuvo con Jesús Hermida también. Y en la guerra de los claveles, Sí, en la Revolución Portuguesa. En la Revolución Portuguesa también. Bueno, un gran periodista, compañero de esta Y casa. además bellísima persona. Quien quiera escucharlo, además porque yo tuve la oportunidad estos días de hacerlo, Sí. como tenemos 18.000 programas en iVoox, ¿Guardado? sí, guardado, pueden entrar Ah. y poner Diego Carcedo en iVoox y sale, bueno, pues yo qué sé, yo de una andanada me salieron 7 8 programas de Sí. Diego Carcedo en esta casa, porque hay que decir Sí. que era gran amigo Del maestro Pardella. del maestro Pardella, que también fue Sí, director de Radio sí. Nacional de España a nivel nacional, ¿no? Sí, O sea señor, que muchos años. le mandamos un abrazo muy fuerte a la familia de Diego, Sí. que nos está esperando arriba también. Pues sí, pues nos sí. está esperando arriba. Espero tardar bastante en llegar, pero bueno, nos Sí. está esperando también Diego Carcedo. Un abrazo fuerte. Maestro, gracias. Y la semana que viene veremos a ver qué pasa hoy. Sí, esperemos que no pase nada. Esperemos que no pase nada. Un abrazo Esperemos muy que no pase fuerte. nada. Un saludo a todos los radio oyentes. Un abrazo.